Carlos Ferguson, aquí a mi izquierda, autor de numerosos libros, algunos de los cuales están acá, que están a la venta para después. Y el coronel retirado de la Fuerza Aérea del Uruguay, Ariel Sánchez Ríos, que es presidente de la CRIDOCNI, la Comisión Investigadora de la Fuerza Aérea del Uruguay. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Cristian Doyle a cargo de las redes. Eduardo, ¿está saliendo bien el streaming? Perfecto, nos están viendo entonces por el canal de streaming de YouTube. Y bueno, lo que venimos a presentar es, según me comentó Carlos, la primera estación de monitoreo en América Latina. Es así, Carlos, ¿no? Bueno, lo que hemos instalado y que después se va a ir ampliando en el futuro es una cámara de observación del cielo que tiene una resolución de 8.5 megapíxeles, está diseñada específicamente para captar todo lo que sucede en la bóveda celeste. Y además tenemos un sensor que lo que detecta, digamos, y está midiendo constantemente son tres parámetros. Uno, el campo gravitacional de la Tierra, otro, el campo magnético y otro, el campo electromagnético. ¿Por qué es esto? Porque está asociado al fenómeno ovni, aunque no siempre es así, alteraciones en alguno de esos tres campos. Con lo cual, si llegaras a dispararse alguno de esos tres parámetros, a mí me suena una alarma en el teléfono y automáticamente pongo a grabar la cámara de video para hacer la captación del fenómeno. Y ya tenemos adquirido y vamos a incorporar, calculo en los próximos 3 o 4 meses, un telescopio de seguimiento automático que también va a estar emplazado ahí en La Mora. Así que esa es más o menos la introducción. Después vamos a tener una charla, un intercambio de preguntas con ustedes, pero Carlos preparó un video introductorio. No sé si querés decir algo antes del video, Carlos. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos halagadísimos de estar en esta ciudad. Habíamos estado aquí hace 12 años con Manuel y bueno, nosotros vamos a ver un material que es un compendio no de una cuestión de creencia personal de un investigador o de otro, es estadística. Lo que ustedes van a ver hoy, en el caso personal, son 48 años trabajando en estadística con el tema. Van a ver conclusiones de lo poco que sabemos de este fenómeno. Hay mucha especulación, mucho mito también. Así que nosotros seguimos aprendiendo del tema. Es decir, tenemos más años de actividad, pero no venimos aquí como expertos, sabelotodo de la cuestión. Seguimos aprendiendo día a día. Y lo que es muy importante que comentaba Manuel es que aquí en esta ciudad va a estar el proyecto OVNI Cruz del Sur, que ya nació, es un proyecto binacional con Uruguay, con la experiencia que tiene toda la gente de Uruguay en el tema hace muchos años. Y bueno, hemos unido el esfuerzo para trabajar colectivamente. El proyecto tiene 3 ejes: el intercambio regional, la investigación de campo y teórica, el asesoramiento de consultores científicos y técnicos, algunos de los cuales ni siquiera aceptan al fenómeno o que no quieren figurar algunos y otros sí. O sea, no tenemos problema con eso. Algunos son un colegio invisible, como se suele decir. Y el tercer eje, que es el principal, es la posible captación, que es fortuito, vamos a decir la verdad, pero que ya hay ejemplos a nivel mundial que vamos a ver en los videos, así que no me voy a extender mucho más. Pero el primero en toda Latinoamérica va a estar funcionando aquí en Rancul, así que es un orgullo, creo, para la ciudad, porque esta noticia, aunque parezca que no, a nivel ufológico, a nivel internacional, se está viendo ahora, e incluso ustedes van a ver que hay un grupo que trabaja hace muchos años con la captación, que es el proyecto Gesdalen en Noruega, y cuyo titular, seguramente, no sé si estará viendo el streaming ahora, pero está en contacto con nosotros, a nivel internacional también, así que bueno, no quiero extenderme mucho más, después vamos a ampliar cualquier cosita con el coronel también Sánchez Ríos. Y ustedes, lo que sí quiero comentarles, que voy a ir con una seguidilla bastante rápida de imágenes y van a ver algunos textos que están, o sea, está en inglés y ustedes van a ver el texto traducido al castellano abajo. Son poquitas imágenes así, pero vamos a tratar de ir lo más rápido que podemos. Así después
Cualquier consulta que nos quieran hacer o pregunta va a ser bienvenido porque, reitero, es importante la presencia de ustedes, muchos de los cuales quizás han tenido alguna experiencia seguramente y como nos pasa en cada charla que damos, ¿no? Bueno, creo que estamos. Sí, yo quería agregar que sobre la seriedad de Carlos y de Ariel, que la premisa fundamental es la protección del testigo. Si alguno de ustedes tiene interés de acercarse después a Carlos en forma totalmente anónima y comentarle algún hecho, lo puede hacer con la seguridad de que el nombre va a ser preservado. Eso es fundamental porque hay muchos pseudo investigadores que no protegen a los testigos y creo que eso es una falta de respeto. Así que bueno, arrancamos entonces con la presentación y después hacemos preguntas. Bueno. ¿Accionamos acá? Sí, 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 y apagamos bien las luces al medio, ahí va. Sí, sí. El extranjero que se acercó a mi puerta tal vez sea sincero y bondadoso, pero no habla como yo. No puedo adivinar su pensamiento. Veo la cara y los ojos y la boca, pero no el alma que está detrás. Los hombres de mi propia estirpe pueden proceder mal o bien, pero dicen las mentiras a las que estoy acostumbrado y están acostumbrados a las mentiras que yo digo. Y no necesitamos intérpretes cuando salimos a comprar y vender. Los hombres de mi propio linaje pueden ser cruelmente perversos, pero por lo menos oyen las cosas que yo oigo y ven las cosas que yo veo. Y no importa lo que yo piense de ellos y sus preferencias, ellos piensan en lo que yo prefiero. El extranjero, Rudyard Kipling. A ver si está saliendo bien. Ahí, ahora sí. Esto que ustedes escucharon es un texto que yo he elegido que me pareció genial, que no tiene nada que ver con la cuestión ufológica, pero ejemplifica un poco lo que nos genera el fenómeno OVNI, el temor a lo desconocido también, y preguntarnos montones de cosas. Ustedes van a ver 2.000 casos analizados. Esto es un trabajo de 30 años. Ustedes van a ver el sistema que aplicamos para la calificación de estos casos. Y bueno, vamos a ir directamente, muy rápido, a las imágenes. Ustedes están viendo ahí un código del año 1566 de Basilea, Suiza. Un artista, Johannes Coxius, representó en el cielo la presencia de soles negros ante el asombro de la población de Basilea. Ha pasado mucho tiempo desde 1566 a lo que ha pasado en el 2022, que fue la NASA, o sea, primero el Pentágono, reabriendo la investigación del tema que había dejado en el año 50, en realidad en el 52, y la NASA plegándose también a la investigación, confirmando que hay un porcentaje de casos que no se pueden explicar bajo ningún aspecto como algo convencional. Hasta el momento, por supuesto, esto está en proceso de investigación. Pero es un porcentaje coincidente con todas las comisiones a nivel mundial que han trabajado seriamente en el tema. Nosotros sabemos que el primer caso oficial le ocurrió a un piloto, Kenneth Arnold, en Washington, en el año 47, cuando vio 9 discos que él dijo voladores, que volaban a una velocidad de 2.400 kilómetros por hora para la época, y que todos parecían rebotar como platos sobre el agua, o sea, se movían todos al unísono. Y bueno, desde ahí también, desde el 24 de junio, vamos a esta fecha, 19 de julio del 52. Ahí ocurrió un hecho clave, que ustedes van a ver el revuelo que se generó en Estados Unidos debido a una situación muy concreta. Una gran cantidad de ovnis
incursionaron en la Casa Blanca y el Capitolio durante horas, generando una alerta en plena Guerra Fría, muy importante, y los ovnis desarrollaban velocidades muy importantes. Se hizo una conferencia de prensa inmediatamente de estos hechos, y ustedes van a escuchar, en realidad van a ver el texto traducido del general John Sanford, de lo que dijo en esa oportunidad. Les pido que presten atención a lo que él dijo. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. Vean lo que va a decir ahora. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern that would be profitable for a deliberate, custom sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. Muy bien, ahí está hablando de testigos creíbles contando cosas increíbles. Tenía cierto acierto lo que decía. Lo que están viendo ahí son todos los meses del año en Estados Unidos del año 52, los casos de julio, 52 casos, solamente de pilotos lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Y después, por supuesto, empezaron a alertar a todo el personal militar sobre la posibilidad de encuentros con ovnis, como se ve allí a la extrema derecha. Ustedes van a escuchar ahora un caso también importante y cómo se fue ocultando la información desde el año 52. Vamos a escuchar a un mayor muy importante de Estados Unidos. De personas como el coronel Fletcher Prouty, comandante del escuadrón aéreo con base en Tokio durante la década del 50. Prouty fue uno de los 5 fundadores de la red de defensa NORAD. Mis aviones surcaron los cielos del mundo entero con regularidad todo el tiempo. Y un día recibí un memorándum ultra secreto que provenía de la Casa Blanca, de los cuarteles generales de la Fuerza Aérea, que me ordenaba decirle a mis hombres que si alguna vez veían un objeto no identificado, debían informármelo a mí. Yo debía sentarme y registrar sus relatos o declaraciones juradas y luego enviarlas por correo a una cierta oficina del Pentágono. Un día uno de mis grupos en un vuelo de Honolulu a Tokio vio algo que debía ser informado. Entraron a mi oficina esa mañana y el capitán de la división, que era un viejo amigo mío, me dijo: «Coronel, estoy un poco alterado hoy porque voy a obligarlo a trabajar mucho. Vimos un objeto no identificado volando al lado de nuestra nave durante más de 1 hora anoche entre Midway y Tokio. Teníamos 60 pasajeros a bordo y no hay manera de negar lo que vimos ni que estaba allí. Eran 12 los hombres de esa división, así que dispuse 12 salas con 12 personas para tomar declaración sobre lo que habían visto. Armé un paquete con todo eso y lo envié al cuartel general de la Fuerza Aérea y nunca más supimos de ello». Bueno, el objetivo de esto era construir algo parecido a un platillo volante, cosa que se logró
solamente la forma, como ustedes van a ver, que era el Abrocar. Acá estamos viendo un archivo de Washington oficial que nos muestra a este objeto elevándose con esa forma discoidal unos pocos metros del suelo, balanceándose desequilibrado, o sea, un aparato que intentaron hacerlo aerodinámico, pero no se pudo lograr, por lo menos hasta donde sabemos, y luego se abandonó la construcción de esto. Ahí lo vemos sobre la base. O sea, la idea en principio también era que esto podía ser un arma secreta soviética y había todo intento para tratar de copiar de alguna manera. Lo que no se puede copiar son las características que han detectado los pilotos principalmente sobre el fenómeno ovni o los radares. Y ustedes van a ver ahora otro testimonio muy, muy importante que hemos traído para mostrarles. Van a ver que los pilotos tienen una serie de características que los hace los mejores testigos. Hay una discusión dentro de la ufología que dicen que no es así. Todos los testigos son válidos, pero los pilotos tienen unas, como está señalado allí, incluso la última que se ve ahí, que es la necesidad de mantener la reputación personal. Es decir, esto para un piloto es algo muy, muy importante, y cuando un piloto habla, evidentemente es porque ha visto algo que lo sobrepasa. Aquí tenemos la mejor foto ovni de Argentina, que la sacó un piloto de la Fuerza Aérea, el capitán Hugo Luis Gnotti, pero fue en Yacanto, Córdoba. Un objeto que estaba a 100 metros de la cámara, hay un caballo que está girando la cabeza ahí, el objeto estaba a unos 6-7 metros del suelo y tenía de 3 a 4 metros de diámetro. Se hicieron estudios a nivel mundial de esta foto, incluso en Argentina, y por supuesto es válida. O sea que los pilotos también en tierra pueden ver. Y en el año 65, en julio, la Armada Argentina reconoció oficialmente el tema, y además en la base aeronaval de Punta Indio hubo una cantidad de casos de radar con maniobras prácticamente imposibles que hacían algunos de estos objetos, seguimiento a aviones de la Marina Argentina. ¿Qué decía el jefe de la base? Ahora lo vamos a escuchar, un audio, no de él, por supuesto, sino de A la velocidad que se movían, no había un jet que lo pudiera hacer. De la misma manera que avanzaban, se detenían al lado del avión y lo escoltaban por unos segundos, y después desaparecían. Jefe de la base, Hugo Frontroth. Bueno, y las maniobras imposibles también las vamos a escuchar en un testimonio a continuación de un piloto también norteamericano. En 1955 me informaron que el radar señalaba la presencia de un grupo de veloces objetos voladores. No se parecían a nada que hubiésemos visto antes. Como avanzaban en nuestra dirección, salimos a interceptarlos con una escuadra de 4 jets. Según las lecturas, se trataba de 12 naves circulares que se movían a una velocidad inconcebible de 18.000 kilómetros por hora. De alguna manera nos escuchaban y comprendían. Cuando yo transmitía la información de radar a los otros aviones, los objetos desaparecían. A menos de un segundo de dar la información, ya no estaban allí. Cuando el radar mostraba 5 y yo lo comentaba, inmediatamente quedaba uno que luego desaparecía. Las lecturas de los radares eran asombrosas. Los objetos no nos dejaban ninguna posibilidad de acercarnos a ellos. De pronto teníamos 12, de pronto ninguno. Marchaban por delante y repentinamente aparecían detrás. Parecía un insólito juego de escondidas. Estábamos rodeados por naves de un increíble poder de maniobra que aceleraban y frenaban de una manera imposible de soportar por cualquier ser humano. Y nosotros tuvimos nuestro caso con Jorge Polanco, el caso Bariloche, 31 de julio del año 95, y van a ver que estas maniobras imposibles, que son imposibles, decía, para soportar para cualquier ser humano, es lo mismo que nos dijo Polanco cuando nos recibió
amablemente en su casa para una entrevista. Pero antes vamos a escuchar al jefe del aeropuerto de Bariloche en ese momento, muy breve también. Ahora lo vamos a escuchar. No se puede precisar distancia, pero se notaba en la oscuridad que había otro objeto formándolo al avión de aerolíneas. Inicia el viraje de procedimiento, lo acompaña en toda su trayectoria y próximo a una baliza que se llama Oscar Mike, donde notifica obligatoriamente con pista a la vista o la decisión para aterrizar o hacer escape, se corta también el grupo electrógeno nuestro de emergencia. El comandante hace el escape normalizado para estas circunstancias, asciende y el objeto se mantiene a la derecha del fuselaje del avión, en toda la trayectoria sobrevuela toda la pista y luego se pierde, cuando el avión alcanza aproximadamente 10.000 pies, se pierde hacia el oeste, en una, como lo describe el comandante, con una velocidad imposible de calcular. Y ratificando lo que vos decías, el primero que me alerta de tener un ovni al lado es el primer oficial, o sea, él es el primero que lo ve, porque él me dice, che, ¿qué carajo es esto? Porque le sorprende también que una nave de ese tipo, con ese diámetro, se nos acerque y nos empiece a acompañar en el vuelo. Bueno, lo demás, por alguna manera ya es conocido, nos quedamos sin luz, hacemos ese famoso escape, donde yo en todo momento estoy pensando que no tengo que perder el control, no le aviso a la torre a dónde voy, a qué altura voy a ir, porque no pudimos comunicarlo. Lo único que sí tenía era el equipo radioeléctrico para saber cuándo pasaba por la vertical de la ciudad y empezar a virar a la derecha, hacia el lago, y después me refieren la gente de Gendarmería lo que todos saben, de que el ovni desde un momento se desplaza a una velocidad fantástica hasta el centro del lago y a 90 grados asciende hasta la altitud a esperarme. Yo siempre dije de un principio, no conozco reglas físicas que pueda soportar el ser humano ni hayan desarrollado un elemento así. Bueno, creo que muy concreto y coincide con los pilotos de otras épocas y de otros países. La definición, por supuesto, del ovni, lo que decía Polanco, diciendo, ¿qué carajo es esto, no? Bueno, el doctor Heine, que fue la máxima autoridad del tema, nos hizo esta definición, que básicamente, para que no la lean, es un poco extensa, pero lo que nos está diciendo ahí es la frase más complicada. Permanece sin identificar. ¿Qué es lo que no identificamos? Por supuesto, es el origen. Si no hubiésemos resuelto toda la cuestión del fenómeno. Y ahí tenemos un problema. La única forma de acercarnos hasta que tengamos otra situación es por métodos indirectos. Nosotros sabemos que hay tres grandes verdades del fenómeno OVNI a nivel internacional, pero necesitamos, al menos con elementos indirectos, llegar a la cuestión de aproximarnos a ver qué es esto. Y bueno, el trabajo estadístico tiene una cantidad de puntos importantes que se ven allí, que nos permiten no solo basarnos en la investigación de un caso, sino en la investigación de cientos o de miles de casos. En el caso de Argentina, estamos hablando de 2.000 episodios, y aplicamos un sistema europeo que es de valoración sobre la extrañeza, o sea, el OVNI, la credibilidad, el testigo y la fuente de información. De esas tres operaciones se hace otra operación matemática donde llegamos al índice de certidumbre, que es el valor final que tiene cada caso. Es un método de aproximación. Ahí están viendo la fuente de información. Por supuesto, una fuente de información desconocida o medio de prensa tiene menos peso que una oficial. Con la extrañeza pasa lo mismo. La extrañeza son las características que tienen los ovnis que los hacen totalmente anormales, más allá de la forma discoidal, generalmente. Y después está la credibilidad, que la credibilidad tiene 6 ítems sobre los testigos. Y ahí también hay un sistema de valoración que no los vamos a cansar ahora, los estamos pasando rápido para que ustedes vean que el número de testigos no es lo mismo 1 o 2 que más de 10 y así sucesivamente. Cuando uno hace todas esas operaciones en los 2.000 casos, como fue el caso de quien les habla, tuve que revisar 90.000 veces la información durante muchos años. Pero ello nos da un parámetro sensacional para analizar ahora, que es el paso que estamos analizando hoy en día.
Todas esas variables son las que podemos investigar, analizar, comparar con otros países, con Europa, con Estados Unidos, y encontramos un montón de constantes y coincidencias en muchas de ellas. Así que por vía indirecta podemos acercarnos un poco más al fenómeno, además de la captación. Ustedes están viendo ahí la totalidad de los casos, y a la extrema derecha ya se ve 78, es el número de 78 casos los que más puntaje tienen, más de 30 puntos, la mayoría están de 1 a 5, de 1 a 10. También, por supuesto, tenemos casos fraudulentos, confusiones y demás. Y el porcentaje, por supuesto, siempre son los avistajes en mayor estima, después las huellas y efectos, y las denuncias de entidades extrañas, que también los tenemos. Sobre las confusiones, bueno, el 90% son con fenómenos convencionales o naturales. Hoy en día tenemos el agravante con los drones y otros elementos artificiales como los de Starlink, ¿no? E incluso allí abajo a la izquierda confundieron, por supuesto, un barco de pesca de calamares con la presencia de supuestos ovnis sobre el mar. En estos 2.000 casos tenemos 298 efectos animales. En 65 los animales, seres irracionales, avisaron al testigo de la presencia ovni, con lo cual destruimos la hipótesis de la histeria colectiva, que se dijo en su momento, ¿no? De huellas tenemos 397, 126 son de calcinamiento, porque hay una enfermedad que lo conocerán muchos aquí también en los campos, que se dan algunos círculos, pero no tiene nada que ver con lo que se ha detectado en algunos eventos ovni, donde queda el terreno totalmente quemado. Y hay 474 casos, nada menos, de encuentros de entidades con personas. Es decir, además del objeto, se ven otras cosas, más complejas y más complicadas. Y esto es una cifra interesante para trabajar. Pero hay un efecto también que es la ley de ilusión lunar. Con esto podemos comprobar que el fenómeno es real. Cuando ustedes están en el mar, la luna es más grande y cuando se eleva es más chica. Vamos a escuchar de qué se trata la ley lunar. El cerebro humano calcula el tamaño de los objetos a partir del tamaño de la imagen proyectada en la retina, el tamaño angular, y del conocimiento disponible acerca de su distancia, ley de Emmert. Dado que un objeto más cercano a la retina produce una imagen de mayor tamaño que uno más alejado, el cerebro, empleando la experiencia, interpreta que está más cerca. Descubrimos que en los casos donde tenemos diámetros y distancias, los testigos muy próximos al ovni dan una cifra menor que los testigos distantes. Cuanto más lejos se encuentra el testigo, mayor es el supuesto diámetro que le asigna al ovni. Ocurre lo mismo con la ilusión lunar, porque si los objetos en cuestión no fuesen objetos físicos reales, esto no podría ocurrir. Si los testigos mintiesen o fuesen víctimas de una alucinación, este efecto no ocurriría. Estas son todas vías donde podemos ver ahí la actividad del fenómeno ovni en Argentina desde el año 47 hasta ahora, con todos los picos de oleadas totalmente irregulares, años 62, 65, 68, 78, 2002. Y la línea rosa que se ve ahí más abajo son los casos falsos o confusiones. Hay un par de años donde la parte rosa superó, o sea, tuvimos más casos falsos que positivos. Fue la intervención de José de Ser en Capilla del Monte. Después lo podemos hablar. Ustedes están viendo los picos igualmente irregulares. Arriba los de Francia, abajo los de Argentina. Es prácticamente un calco. Y esto tiene que ver con lo que Heine nos decía también, la manifestación geográfica y temporal reducida. El fenómeno permanece en poco tiempo y en un radio geográfico pequeño y después desaparece. Esta cuestión de las zonas elegidas eternas no existe. Estadísticamente no existe. La ley horaria sí, 21 horas el pico máximo en todo el mundo, decrece hacia la medianoche y entre las 2 y las 4 de la mañana tenemos otro pico importante. Esto se da a nivel internacional. Nosotros en Argentina hacemos el estudio con las horas laborales, que están allí en más oscuro, y las denuncias ovni en celeste. Vemos que se contraponen una con otra con respecto a las horas, ¿no? Y ahora lo podemos hacer también con las horas de sueño, o sea, las horas de la gente despierta o no despierta, donde ahí sí vemos más coincidencia. Y, por supuesto, también lo podemos hacer con los vuelos convencionales, ¿no? De acuerdo a los datos que hemos recogido a nivel oficial en Argentina. Los vuelos son la línea más negra
y lo de los ovnis es la línea celeste. El estudio de la distancia y la extrañeza es importante. Cuando nosotros vemos un punto volando y lo tenemos más cerca, puede ser un avión. Cuando en una ruta en el medio vemos a lo lejos una luz y cuando más cerca vemos al auto, ya podemos definir incluso el modelo. Cuando vemos un ovni a la distancia y cuanto más cerca lo tenemos, menos reconocemos qué corno es, ¿no? Y ahí tenemos las formas discoidales que siguen en Argentina respetándose como a nivel internacional. O sea, cuando se habla de platillos o discos, es una realidad. Lo tenemos aquí en estas fotos, 3 ejemplos de Argentina de hace años. Muy interesante el caso de la izquierda en blanco-negro, el de las grutas, un objeto de 10 metros de diámetro que volaba hacia un círculo sobre sí mismo, ¿no? Y también tenemos estos objetos alargados en distintos ejemplos a nivel mundial. Es decir, tenemos distintas formas de actividad del fenómeno o de manifestación del fenómeno. En todos los casos impactando siempre a los testigos. Vean, hay casos de fotos paralelas o casi iguales. A la izquierda Villa Gesell, 1966, sobre el mar, y a la derecha sobre el mar en Chipre, prácticamente en la misma posición los dos objetos. También hay coincidencias en los haces de luces compactos, que es otra característica que tiene el fenómeno, prácticamente en todo el mundo. Y esto sí es una característica fundamental que los testigos describen como algo impactante, el haz de luz, que a veces incluso afecta a algunos testigos. Los efectos electromagnéticos y los efectos a testigos. Ahí tenemos también de los dos, tenemos medidas las distancias en ambos hacia el testigo, o las distancias del efecto electromagnético. Tenemos medido todo, por eso les digo, incluso la zona de interferencia eléctrica que se da en los vehículos, camiones, tractores, o también los casos electromagnéticos, cuál es el porcentaje de avistamiento de frente y de atrás de un vehículo. Esto también es importante, a nivel mundial coincide también. Y los efectos a testigos, que son los más impactantes y los más complicados, donde tenemos testigos con parálisis, con quemaduras y con algunos efectos también en la visión muy complicados. En Argentina tenemos un rico caudal de estos casos. También los puntos de aparición arriba y desaparición abajo. Ustedes vean que la desaparición del fenómeno se da hacia el oeste y hacia el sur, hacia la Patagonia. Y también la coincidencia con un trabajo español. También sabemos que el fenómeno OVNI se maneja como objetos subacuáticos. En alguna oportunidad con el expresidente Frondizi pudimos charlar personalmente y epistolarmente, y él comentó los casos de los famosos submarinos que quedó no aclarado en el año 60 en el sur argentino, y también en Mar del Plata la oleada principalmente que hubo en el año 68, que fue impactante, con algunas fotografías que logró el diario La Capital por entonces. Uno de los casos paradigmáticos de encuentros con entidades fue el del 4 de febrero del 78 en el dique La Florida en San Luis. En este caso, 6 testigos, de los cuales no todos vieron a la figura, tuvieron que declarar ante la policía en un momento muy complicado de Argentina, y por primera vez la Jefatura de Policía de la provincia de San Luis emitió un comunicado confirmando que los testigos no mentían, que se había posado un objeto y que había una caminata de una figura, por llamarlo así. En La Plata, en junio del 80, para que ustedes vean que también en las ciudades se ven estas cosas, tenemos un testigo, una persona que trabaja en seguridad aérea de un organismo, trabajó en un organismo militar, y ustedes están viendo una foto que sacamos de día con esta persona, con un gran amigo Omar, pero esto fue a la noche, en plena noche, hay un apagón en la zona, el auto con el cual él se desplazaba con la mujer y el bebé se detiene por completo, él baja con el revólver en mano, pierde fuerzas, queda casi, no digamos paralizado, pero sin fuerzas, y lo que él ve literalmente es una serie de ventanas que se abren, rectangulares, y aparecen una serie de figuras que lo están mirando a él. Él jura y perjura que eran cabezas que lo estaban mirando, que eran una gran cantidad, y como ustedes ven, este objeto después se desplaza, sigue desplazándose, se coloca en una posición totalmente vertical y se une a otros 2 cuerpos que salen desde tierra,
y se juntan todos en un punto y desaparece. Por supuesto, esto no tiene ninguna lógica, bajo ningún concepto, para alguien que puede escuchar esto por primera vez. Allá a la derecha estamos viendo una entidad que fue vista en Venado Tuerto en el año 68 de 2 metros. A la izquierda es un robot japonés, casi igual. O sea, hoy en día, muchos de los casos de humanoides que se veían en la década del 60 son lo mismo que estamos teniendo prácticamente hoy en día y que vamos a tener cada vez más. Esta foto la saca Rubén Napoli, un platense, en julio del año 65, en la calle 41 entre 12 y 13. Él saca el objeto, pero no vio que había como 2 figuras volando, y hoy en día, por ejemplo, en desfiles en Francia, en los Campos Elíseos, abajo, o en Estados Unidos, allá a la derecha arriba, en el año 69, nosotros tenemos figuras que podrían haber sido confundidas hace 30, 40 años con algo realmente alocado. Cualquiera que hubiese visto esto hace 40, 50 años hubiese pensado eso. ¿Qué nos dice el doctor Jacques Vallée? Que esto, los efectos del fenómeno y la apariencia siempre parecen adelantarse a las ideas tecnológicas de cada época. Vamos a ver mucho las opiniones de Jacques Vallée al final del trabajo, ¿no? El doctor John Mack, un psiquiatra que tuvo la valentía de llevar los casos de abducción a Harvard, falleció trágicamente. Y bueno, fue la primera persona, hubo muchos casos a nivel mundial, muy conocidos y difundidos por las series de History y demás. El caso de Travis Walton, por ejemplo, al cual pudimos conocer en Foz do Iguazú, que después se hizo una película Fuego en el Cielo y demás, ¿no? Es uno de los casos más conocidos. Pero nosotros tuvimos uno en Parque Camet en el año 68, en agosto, cuando Carlos, hoy ya ha fallecido, pero igualmente he preservado su apellido, con Carlos tuvimos una gran amistad. Él, después de 31 años, en una charla vino y pidió ser investigado porque había tenido un encuentro con unas entidades 31 años atrás. Y bueno, se le hicieron 14 entrevistas y 3 regresiones para tratar de encontrar por lo menos y de unir alguna historia que él necesitaba unir para bien de él y para bien de su familia, por supuesto, ¿no? Ahí estamos, 14 entrevistas, 3 sesiones. Para nosotros él es el ejemplo típico de un testigo que accede a ser investigado y analizado. Acá están viendo algunos de los dibujos que él realizó en su momento, porque hay toda una historia de cómo fue trasladado, llevado, analizado físicamente y demás. 31 años es mucho tiempo en la vida de una persona para tratar de develarlo. Lo hemos condensado en un material, en un libro, y después vamos a ver que este caso, vamos a volver a este caso. Pero también el fenómeno OVNI tiene su parte negativa, que es una parte de la prensa sensacionalista y también personajes que aparecen ahora por internet. Ustedes tienen allí a Clonro arriba, un comandante extraterrestre que se presentaba en el canal en Canal 2, se presentaba con un atuendo diciendo que era un comandante. Bueno, José de Ser. Es decir, hemos tenido situaciones de fake news, como se llama hoy en día, y esto cada vez en Internet está más complicado. Esta foto de una base militar norteamericana, mágicamente en Internet se puede transformar en platillos construidos por Estados Unidos. También podemos ver otros ejemplos más risueños en Argentina. Esto siempre lo he mostrado. 60 americanos dicen que los ovnis los raptaron. A las 24 horas, otro diario de Argentina, cientos de miles de personas, la misma noticia. Y una semana después, 3 millones de yanquis fueron raptados por los ovnis. O sea, pasamos de 60 a 3 millones, con una notoriedad, una pasmosidad, ¿no? Pero también tenemos titulares realmente increíbles en la prensa, ¿no? Hay uno que me llama mucho la atención. Llegaron los marcianos, son bajitos de pelo largo y les gusta el vino mendocino. Y el último no tiene desperdicio, es un loro que predice las apariciones de ovnis, ¿no? O sea, todo esto, cuando el hombre científico lee esto, imagínense que quiere escapar.
Johnny López era dueño de un restaurante en Buenos Aires, decía que veía que había extraterrestres en su bar porque los miraban fijo y él se daba cuenta de eso. Le habían anunciado el fin del mundo para el 2005 y acá estamos, ¿no es cierto? Todas estas notas y estas cosas lo único que hacen es desprestigiar. Vean esto, hay una imagen ahí de un objeto, que el objeto es real, ahora van a ver cómo es. Pero en toda Latinoamérica dicen que tomaron esta foto. Y esto está pasando ahora, en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina, en México. Bueno, en distintos países de Sudamérica e incluso de México dicen que tomaron la foto y es siempre la misma. La realidad es que, vamos a ver la imagen ahora al centro y todo lo demás, esto corresponde a una maqueta utilizada en las Olimpiadas de Los Ángeles del año 84. Es decir, alguien se está encargando de contaminar en Internet toda la información del tema OVNI que estamos teniendo. Y esto continúa y cada vez es peor, ¿no? Y esto ha llevado a una situación. Los testigos identificados son la línea negra que se ve, allí se ve por década, la que está más arriba. La de abajo, que es la rosa, son los casos de testigos NN, que no quieren dar a conocer su nombre y apellido. Y esto, fíjense que se han unido, casi. O sea, hoy tenemos más testigos que no quieren dar a conocer su identidad. Por eso el doctor Jacques Vallée nos alerta de que debemos hacer ahora una investigación racional del tema que reemplace a cualquier tipo de creencia que nos pueda contaminar todo esto. Vamos a ir a unas conjeturas. Esto es pura conjetura. Esto sí es pura conjetura, pero son las que el doctor Jacques Vallée, que lo vimos recién, ha elaborado sobre lo que podría ser este fenómeno. Y él habla de las curvas del fenómeno que se asemejan a un programa de aprendizaje y refuerzo, una sucesión de estímulos, basado en lo que decía el psicólogo Skinner, norteamericano, que decía que el individuo responde cuando su conducta es recordada. Es mediante el constante refuerzo que el individuo aprende. Y a través de esto vamos a escuchar esta grabación. Programación de refuerzo, sistema de control. Las acciones de una organización superior siempre aparecen como absurdas ante el inferior, pero esto no excluye el contacto ni la cohabitación, como ocurre con infinidad de especies terrestres. Una modificación drástica de la conducta de un animal, incluyendo el hombre, puede lograrse reforzando de una manera selectiva ciertas acciones. La mejor programación de refuerzo es aquella en la que se combinan lo periódico junto con lo imprevisto. El aprendizaje se vuelve lento, pero continuo, y conduce a un nivel de adaptación más alto, y es irreversible. El contexto son las observaciones y las actividades cíclicas. Las oleadas de casos vuelven a focalizar la cuestión como estímulos. Los medios que priorizan la imagen y la rápida información no captan la señal bajo ningún concepto. Son los cambios a largo plazo los que operan en la historia. Los efectos son los físicos y los sociales. Es probable que las creencias humanas puedan estar siendo acondicionadas sin que nos demos cuenta. Un contacto directo echaría a perder el experimento. Con esta programación, el refuerzo es lento, pero constante, y lo más importante, es inolvidable. A través de la estadística podemos sacar 4 metamensajes, como lo llama el licenciado Ángel Díaz, que lo tenemos de consultor y colaborador en el proyecto OVNI Cruz del Sur.
Son 4 quizás muy básicas, pero es muy importante: el contacto limitado, observación participante y no participante. Hay una serie de normas que se dan, y con el fenómeno OVNI también se dan. Y esto es muy concreto, ya fue logrado alguna vez en la Tierra por un gran mariscal Rondón de Brasil, que entró al Mato Grosso y Amazonas sin matar un solo indio y sin disparar un solo tiro, y logrando una interacción con una civilización totalmente desconocida. Les recomiendo ahondar en la vida de este hombre, ¿no? El menor impacto masivo, que también lo tenemos presente en el fenómeno OVNI. El tercero sería evitar daños o el menor daño posible. Y el cuarto, como dice el licenciado Ángel Díaz, es demostrar superioridad. El fenómeno está ya totalmente interaccionado en nuestro entorno. Lo tenemos presente a través de distintas manifestaciones de todo tipo, culturales, artísticas. Bueno, en todo lo que podamos encontrar lo tenemos al fenómeno presente allí. Las derivaciones que tendría un eventual contacto pueden ser una revolución industrial única, no solo industrial, mental, de todo tipo. Y ya el informe Cometa del Ministerio de Defensa de Francia en el año 99 había llegado a conclusiones importantes con respecto a lo que es el fenómeno y la realidad del fenómeno, que era un fenómeno real físico, y que los pilotos principalmente son los testigos más importantes. Tal es así que el informe señala que Jorge Polanco, el piloto del caso Bariloche Argentina, lo pusieron como ejemplo de una persona que mantiene la sangre fría ante una situación imprevista en pleno vuelo. Ahora bien, como hablábamos al principio, toda esta parte histórica que vimos del Pentágono, la NASA y todo eso fue justamente porque queríamos llegar al punto del 2022, cuando la NASA y el Pentágono han dado este paso después de la conferencia del general Sanford en el año 52. Y con este desafío, yo creo que por eso también surge la posibilidad de hacer el estudio que vamos a hacer acá. Los 3 organismos que hoy investigan el tema a nivel oficial: el AARO, que es el del Pentágono NASA a la izquierda, el GEIPAN de Francia al centro y la CRIDOVNI de Uruguay a la derecha. Vamos a ver los proyectos de captación del fenómeno a nivel internacional. Este es de la década del 70, ya no existe. El objetivo prioritario sería atrapar un ovni. En el desierto de Texas, Ray Stanford dirige el proyecto Starlight Internacional. Cuenta con material por valor de millones de dólares. Rayos láser para hacer señales a las naves espaciales y gafas para el caso de recibir respuestas. El objetivo es emplear la alta tecnología para determinar sin ninguna duda si nos están visitando naves de otros tiempos o de otros mundos. La pieza central del proyecto Starlight es una computadora para detectar toda la actividad de ovnis en la zona. Alerta Operación Argos. Por favor, siga las normas. La computadora invita automáticamente a los observadores a escudriñar el cielo. Y hace sonar el botón de alarma en el caso de que haya indicios de un aterrizaje. Con estas técnicas, Stanford espera añadir pruebas definitivas a la información acumulada, como esta película tomada en Corpus Christi, en Texas, en 1959. Tras profundos esfuerzos de análisis, ni la Fuerza Aérea ni la Comisión Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos pudieron lograr una explicación. No sé lo que eran, pero eran objetos tubulares y brillantes, pequeños objetos que llegaban y se retiraban a una gran velocidad. Tenemos filmaciones, registros magnéticos, grabaciones de sonido y una gran variedad de datos que nos indican que los ovnis son productos tecnológicos y no algo natural. Pero no solo productos tecnológicos, sino de una tecnología muy sofisticada, con una capacidad de aceleración y velocidad
inimaginables que no podemos ni soñar. Nos ha sorprendido la velocidad que alcanzan. Y con franqueza, creo que no están fabricados en la Tierra, al menos en la Tierra que yo conozco. Y diría algo más. Si la Unión Soviética tiene este tipo de tecnología, Dios ayude al mundo libre. Y si el mundo libre es el que la posee, Dios salve a los soviéticos. Bueno, ahí veíamos la Unión Soviética hace tantos años. Pero el proyecto que sí continúa a nivel mundial es Hesdalen en Noruega, que es un proyecto, una iniciativa privada, ahí estamos viendo el Valle de Hesdalen, con la Universidad de Noruega, o sea que está trabajando con alumnos y estudiantes de distintas materias y tienen, bueno, un instrumental muy interesante colocado allí que ha tenido sus frutos y ha tenido resultados. El titular de este proyecto, desde el año 84, que fue creado ya hace muchos años, es Erling Strand, con el cual tenemos contacto ahora con el proyecto OVNI Cruz del Sur y que ustedes van a ver después. Aquí lo vemos a Erling hace muchos años atrás y lograron algunos videos de captaciones de algo extraño, de varias luces y objetos en los cielos de Noruega. Y vamos a ver algunos de ellos que los vamos a traer ahora aquí. Unas breves imágenes. Hay notorios flashes que se provocan en el cielo por momentos. Hay luminosidades en tierra que se van desplazando, provocadas por algo más arriba. Un dato interesante es que son estructuras con luces y no luces completas. Es decir, estamos hablando de algo que tiene como una estructura sólida con luces, a diferencia de lo que algunos detractores dicen que son luces en la noche que pueden ser cualquier cosa. Acá está muy ampliado. Y bueno, ha tenido, como digo, logros muy, muy importantes este proyecto. Hacia esto está yendo, bueno, ahora el Pentágono, la NASA, la captación, no solo con la imagen visual, sino con registros más precisos, ¿no? En la página de Hesdalen van a encontrar varias también de estas fotos y filmaciones, ¿no? Bueno, el coronel Ariel Sánchez Ríos, de la Fuerza Aérea de Uruguay, es el titular de la CRIDOVNI, una comisión pionera a nivel internacional, o sea, hasta Francia y Uruguay. La de Uruguay se creó el 7 de agosto del año 79. Tenemos que recordar a dos grandes colegas desaparecidos de esta comisión, Carlos Pérez Lavanini y Carlos Cantonet. Ellos vinieron a muchos congresos que organizamos en Mar del Plata del tema. Ahí estábamos más jóvenes, Ariel. Y van a ver lo que declaró Ariel unos años antes de lo del Pentágono en el 2012. Hay defectos en el audio, pero vean porque hemos puesto texto abajo muy interesante. Y nuestro grupo CRIDOVNI ha reconocido siempre la existencia de un fenómeno llamado popularmente OVNI como la aceptación de algo que no procede de la creación humana y que vuela por nuestros cielos e interactúa con nosotros. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que positivamente nuestra Fuerza Aérea a través del CRIDOVNI y también del CRIFAT afirman, gracias a la investigación científica y técnica sobre este tema,
que existe físicamente y presencialmente algo que tiene en su desarrollo aeroespacial un nivel de extrañeza muy alto y que por ende supera con su desarrollo aéreo nuestra capacidad de poder determinar fehacientemente su procedencia. Para ello sería necesario tener en nuestro poder restos de este ingenio volador, sea cual sea su origen o desarrollo tecnológico. Para nosotros no existe otra forma de poder dar una respuesta a la gente que no sea a través de una investigación técnico-científica. Por ello estamos hoy aquí con ustedes para dar nuestro punto de vista, pero que quede claro que aceptamos dentro de nuestra hipótesis de trabajo la posibilidad de estar ante una tecnología superior a la de la raza humana conocida. En este foro quiero dejar bien claro que en nuestro caso particular, de nuestros grupos, PRIDOVNI y CRIFAT, perteneciente a Uruguay, gracias a la investigación llevada durante años, nos ha permitido hoy, y en base a investigación y estadísticas realizadas, confirmar de manera inequívoca que el llamado fenómeno OVNI posee manifestaciones y connotaciones que mostrarían la posibilidad de encontrarnos ante la presencia de vida inteligente superior a la de la raza humana conocida, la cual estaría interactuando a través de todas estas apariciones que se han venido observando y registrando a lo largo de más de 60 años y por las cuales aún no se ha podido arribar a una demostración final de su coexistencia con nuestra raza. Bueno, esto fue en Fox Iguazú en el 2012 y el Pentágono y la NASA ahora están, no llegaron todavía al punto así, pero están por lo menos admitiendo el mismo porcentaje que tenía la Comisión de Uruguay. Para crear el proyecto OVNI Cruz del Sur, que también desde Rancul va a tener su observación o puesto de captación, nos basamos en el modelo de 6 capas del doctor Jacques Vallée, tratando de abarcar todas las características que el fenómeno OVNI puede llegar a tener y puede afectarnos. Acá está el logo con las 2 banderas de Uruguay y Argentina, por supuesto el mapa de ahí de toda Sudamérica, y también Cruz del Sur, la Cruz del Sur, y lo pusimos la Cruz del Sur también porque, bueno, hay una leyenda tehuelche que dice que la Cruz del Sur serían las pisadas del ñandú que no se dejaba atrapar por los aborígenes por entonces, ¿no? Como el fenómeno OVNI, un poco una cierta analogía que no se deja atrapar por nosotros. Y bueno, otra de las tareas del proyecto OVNI Cruz del Sur es reunir listas de observaciones del fenómeno totalmente documentadas. Con eso estamos y vamos a trabajar con los mejores casos de Uruguay y los mejores también de acá, los que tengan la mejor calificación de Argentina. Y ahí están un poco los acuerdos estratégicos que hemos desarrollado para trabajar en esto. Generar un banco de datos regional de casos aéreos y terrestres no convencionales. Nosotros tenemos un porcentaje, ellos tienen otro, y hay investigación de campo y teórica y la posibilidad, o en este caso ya la concreción en Rancul, de estaciones fijas de captación, después vendrá alguna de Uruguay seguramente, y bueno, con la idea de poder también captar el fenómeno bajo otras técnicas. Por eso se llama Proyecto Rancul, hace juego con las palabras registro de anomalías no convencionales de ubicación localizada. Así que con orgullo podemos anunciar que esto, gracias a Manuel Vetrone, va a ser posible en Latinoamérica desde Rancul. Esto es algo alegórico, no son la totalidad de elementos, sino lo ponemos solamente a título de informar, de mostrarles a ustedes, pero bueno, la cámara planetaria de resolución, contador Geiger, magnetómetro con 3 funciones, telescopio de seguimiento y bueno, cámaras en tierra. Que es un poco la idea del proyecto. La fundación, bueno, allí tenemos a Ariel Sánchez Ríos, al capitán Marcos Temesio de Uruguay, y ahí está Alberto Brunetti de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y estamos con Manuel. Y también tenemos los consultores, entre los cuales tenemos algunas eminencias como Esteban Gerardo, un licenciado en filosofía, pero tenemos meteorólogos, geólogos, filósofos, psiquiatras, o sea, biólogos, una cantidad de personas que están trabajando con nosotros. Algunos están acá en fotos, otros no, pero bueno, quiero recordar allí está Abel Santoro, que trabajó 46 años
en el Instituto de Radioastronomía de La Plata, el licenciado Ángel Díaz, que es un pionero de la ufología argentina, César Reyes, un gran amigo también, Héctor Zaguiac, Adrián Misantone, que está en la parte de paleontología también, y fósiles. Y bueno, y también tenemos a otras personas que yo voy a nombrar después. Y bueno, lo que dice Jacques Vallée es que podemos aprender mucho, es una gran oportunidad de la ufología para eso, ¿no? Y en ese sentido, también, ya cerrando un poco la charla, ahí lo estamos viendo a la izquierda, Jacques Vallée, felicitaciones por el nuevo proyecto, y bueno, Erling Strand de Noruega, que también nos alienta y nos dice que podemos trabajar en colaboración con algunos de los datos que podamos sacar acá desde Rancul. Y también un gran pionero de la ufología argentina, todavía afortunadamente lo tenemos con nosotros, con 95 años, el profesor Oscar Uriondo, que también nos desea sus mayores éxitos. Vamos cerrando un poco esta presentación hablando de los testigos. Para nosotros el contacto, el testigo es la materia prima más importante. Y Carlos de Parque Camelo fue. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Jacques Vallée sobre lo que sería el testigo y el valor que se le tiene que dar al testigo. Yo creo que es el mejor mensaje que les podemos dar a ustedes hoy aquí. La primera responsabilidad del investigador es para con el testigo, y no para con el fenómeno ovni. El término medio de testigos se encuentra en un estado de shock, porque han tenido una experiencia muy traumática que les ha cambiado sus vidas. El testigo necesita ayuda inmediata por ser un ser humano que está totalmente confundido por una experiencia perturbadora. Desgraciadamente, la mayoría de los investigadores de OVNI intenta parecer profesionales al tiempo que ignoran el aspecto humano y en consecuencia sus propias obligaciones éticas. Yo quiero convencer a mis amigos que están en la investigación OVNI que nunca tendremos una elección entre obtener información interesante sobre OVNI y brindar respaldo a la vida de un ser humano. Allí debemos dejar de lado la información OVNI. Seguramente la esposa de Carlos y sus hijos nos están viendo. Él ya ha fallecido lamentablemente en el 2017. Esa es una foto de él. Y yo hice unas palabras en el libro dedicadas a Carlos que las van a escuchar a continuación, ¿no? Seguramente, Carlos se habrá hecho las mismas preguntas que otros testigos tuvieron ante experiencias similares. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo encuadro esto dentro de mi vida? Seguramente, tantas noches ante un cielo de estrellas en Parque Camet, Carlos se preguntó esto y mil cosas más, esperando alguna respuesta de quienes tampoco pudimos dárselas totalmente. Quizá algún día podamos develar los secretos de esta pequeña pieza dentro de un gran rompecabezas, pero al menos rescatamos un espacio donde pudo aflorar un momento único, un breve instante entre dos mundos. El misterio puede volver cada noche. Es un visitante sin permiso que a veces se toma licencias para mostrarnos nuestras limitaciones. Carlos Ferguson. Bueno, con esta presentación quisimos un poco englobar todo lo que pudimos del tema, pero también algunos conceptos humanos hacia los testigos, ¿no? Ahí ya estaríamos terminando. Bueno, ahora sí nos vamos a poner... Sí, ya está. Manuel, sí, todo tuyo. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Yo creo que no lo dije, pero el coronel Ariel Sánchez Ríos, en retiro, es especialista en seguridad de tránsito aéreo, es radarista. Y bueno, podríamos empezar. Me gustaría que me contaras algunas de tus experiencias ahí en el radar de control de tránsito aéreo. ¿Vos has visto algunas manifestaciones? Y así arrancamos y después vamos a las preguntas.
Espera que... Sí. Bueno, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí en Rancul por primera vez y ante tan prestigioso público. Bueno, en principio he tenido algunas experiencias siendo controlador de tránsito aéreo en Uruguay. Recuerdo algunas, por ejemplo, de aviones aproximando al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, en donde los radares nos indicaban que había un objeto en los finales de pista donde el avión iba a posarse. Y bueno, pudimos observar ese objeto directamente desde la torre de control y comprobar al mismo tiempo su presencia por el sistema de radar. Este objeto permanecía algunos segundos, lo que implicaba un problema de un posible incidente con el avión que estaba por aterrizar en esa misma cabecera de pista, ¿verdad? A los pocos segundos el objeto se desplaza, se coloca en otra pista opuesta al aterrizaje de esta aeronave, lo cual no implicaba un incidente inmediato, por supuesto, mientras no se cambiara de posición nuevamente. Y bueno, pudimos observar el desplazamiento del objeto, un objeto luminoso, de forma aparentemente esférica, que digamos hizo unas maniobras en esa cabecera de pista y finalmente se alejó a una velocidad muy importante, pero todo lo que observamos visualmente desde la torre de control también quedó digamos registrado en la memoria del radar, ¿verdad? Porque se graba todo lo que es el control aéreo, es grabado para cualquier incidente que podamos tener que investigar a posteriori. Eso es un poco alguna de las experiencias fuertes que hemos tenido en base a lo que fue el control de tránsito aéreo en la época que a mí me tocó desarrollarme en esa tarea. Después hay unas otras anécdotas que podemos contar más adelante, no sé si de aeronaves militares que fueron perseguidas o acompañadas, mejor dicho, por objetos voladores no identificados en vuelo. Hay un caso muy famoso que siempre relatamos, una aeronave de transporte militar uruguayo que traía 40 pasajeros, venía en vuelo desde Asunción del Paraguay a Montevideo y en determinado momento desde, digamos, la superficie aparentemente del suelo se elevó un objeto luminoso que se colocó a una distancia de unos 200, 300 metros de la punta de ala izquierda y fue acompañando el vuelo de esta aeronave durante, digamos, parte de las 2 horas que tenía de traslado desde Asunción a Montevideo, ¿no? Y durante ese momento, bueno, los pilotos pudieron observarlo, lo pudieron fotografiar, inclusive intentaron, después de descartar que no había ninguna aeronave incomunicada en vuelo, a través de los controles de tránsito aéreo tanto de Argentina como de Uruguay, intentaron comunicarse a través de señales de luz, encendiendo las luces de aterrizaje, que son las más potentes, para que fueran vistos porque tenían miedo que se acercara y produciera un incidente aéreo. Y el objeto se acercó hasta pocos metros del ala y inmediatamente se empezó a sentir olor a quemado dentro de la cabina, lo que indicaba que había un recalentamiento del sistema lumínico. Ellos lo apagan rápidamente y el objeto se vuelve a alejar a la misma distancia que estaba al principio, acompañándolos durante el vuelo. Cuando piden descenso para poder ingresar al área de aterrizaje de Carrasco, de Montevideo, atraviesan una capa de nubes y cuando quedan de vuelta visuales ante el aeropuerto, el objeto ya no los acompañaba. Bueno, ahí se hizo todo el registro correspondiente a las entrevistas a los pilotos, a la tripulación, a algunos de los pasajeros también que habían observado eso por la ventanilla. Y bueno, tenemos los relatos y las fotografías que fueron sacadas desde la aeronave, ¿verdad? Esos son algunos de los casos que hemos podido investigar a lo largo del tiempo. Tenemos aproximadamente 1.400 denuncias relevadas durante estos años, 45 años de investigación oficial por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, de los cuales hay un 3% aproximadamente de casos que no hemos podido resolver por los niveles de extrañeza, o sea, situaciones aéreas que se han evidenciado a través de las denuncias, que son realmente imposibles de poder realizar por parte de aviones o de pilotos hoy en día. Y bueno, eso demuestra que hay una tecnología aeronáutica espacial muy superior a la que conocemos.
Por eso, en ese año 2012, cuando estuvimos en Foz de Iguazú, anunciábamos que estábamos ante la presencia de eso en base a toda la estadística y todos los casos relevados hasta ese momento y los cuales continúan. Y hoy, como decía Carlos, estamos viendo que Estados Unidos reconoce también el fenómeno como real, después de varios años también de investigación por parte de ellos y con presupuestos muy altos elaborados para esa investigación. Y bueno, nosotros hemos concluido antes de repente en esas mismas experiencias, a través de esas mismas experiencias y hemos concluido en esas, digamos, conclusiones en base a los trabajos hechos con presupuesto cero. Siempre aclaro que el Estado uruguayo no le dedica presupuesto a esta investigación oficial en Uruguay. Lo que sí tenemos es el apoyo por parte de la Fuerza Aérea para traslados o para tener una oficina y para algunos equipamientos, pero trabajamos sin presupuesto. Yo siempre me llamó la atención que uno de los investigadores del Pentágono, Luis Elizondo, hablaba de que presupuestos de $22 millones, ¿no? En los últimos años que habían obtenido para poder investigar esto. Nosotros llegamos antes a las conclusiones que ellos están diciendo hoy sin presupuesto. O sea que siempre digo que el mérito es de la gente que integra estos grupos en base a sus conocimientos, sus técnicas y su apoyo a la investigación en forma incondicional. Bueno, no me extiendo más y les cedo el... Bueno, vamos a las preguntas. ¿Verás audio acá? ¿Vas a usar este micrófono para las preguntas? Ok, bueno. No sé si alguien quiere iniciar la ronda de preguntas. Buenas noches, mi nombre es Adriana. En lo personal, quiero felicitarlos, agradecerles esta iniciativa, reconocer a Manuel, con quien nos une una vieja amistad, y reiterar mi agradecimiento por elegir a Rancul como una base, por ponerla en el cielo de alguna manera. Gracias. Sí, le quería contestar que la verdad que el mérito ha sido de Manuel por esta ciudad y él es el que ha generado la posibilidad, ¿no?, de que Rancul esté a la cabeza de esto y seguramente después en Uruguay va a estar también, así que, y esperemos que haya más con el tiempo. Yo lo que quería preguntar es específicamente los equipos estos, en qué consisten, ya que son los únicos que están en toda Latinoamérica, de qué se trata, cuál es la función que cumplen, cómo van a estar trabajando y para qué, o sea, qué es específicamente lo que hacen esos equipos nuevos. Lo que hacen es, por el momento tenemos un dispositivo que censa 3 parámetros, uno relacionado con el campo gravitacional de la Tierra, otro con el campo magnético y otro con la intensidad del campo electromagnético. En general está asociado a la aparición de un fenómeno ovni, alteraciones en alguno de estos 3 campos, con lo cual, si se escapa de alguna de esas 3 variables de determinados parámetros, el sistema automáticamente me dispara una alarma que yo la recibo en el teléfono, con lo cual puedo iniciar la grabación con la cámara astronómica que está ubicada en el campo, en la mora, en una terraza a vista del cielo. Y a futuro se va a instalar un telescopio de seguimiento automático. Esos son los primeros instrumentos que vamos a tener instalados, y así que bueno, vamos a ver si se da, porque no necesariamente se tiene que aparecer. Yo lo único que les puedo decir es que espero no encontrarme con un enanito verde de la noche, porque me voy a pegar un susto de aquello. Sí, y el objetivo un poco es ampliar la información y avanzar en todo lo que se pueda, porque lamentablemente en este tema, y como hemos comentado, vía indirecta se ha avanzado algo, pero nos falta saber muchísimo. Y tenemos que seguir en la medida que podamos, aunque nosotros no develemos el misterio y quede para otra generación, ¿no? Por eso el doctor Jacques Vallée recomienda reunir listas de observaciones perfectamente documentadas, ya que si nosotros no podemos dar solución al enigma, darlo más adelante otras personas, ¿no? ¿Funciona? Sí.
Creo que alguna vez te hice esta pregunta, Carlos, pero nuevamente vi en el video que decías que había de parte de los testigos como un abanico de, digamos, de condiciones o de características socioculturales, ¿no? ¿Existe concretamente en algún lugar del mundo algún tipo de estadística o de estudio estadístico respecto a los testigos, capaz como un poco como para dar respuesta a lo de ese testigo Carlos, ¿no? De por qué a mí o por qué a determinadas personas tienen este tipo de experiencias y otras no? Sí, estudios justamente los hizo el doctor Jacques Vallée y Claude Poher en la década del 60-70 sobre los testigos, edades, condición sociocultural, todo. Ahí no se ha encontrado ningún patrón específico. El fenómeno OVNI se presenta tanto a un piloto experimentado o en un caso como le ha pasado a Ariel, o se puede presentar a una persona que está aquí en el campo y más allá del nivel intelectual, estoy diciendo, no afecta, se presenta ante todos igual, los efectos son iguales en todos. Pero yo creo que faltan estudios, y ahí apunto a la pregunta tuya, que es muy buena, faltan estudios más precisos y más desmenuzados sobre algunas situaciones que se dan en testigos como Carlos, porque esos casos no se dan con toda la gente y hoy en día están ocurriendo. Hemos tenido la semana pasada unas denuncias en la provincia de Buenos Aires, están ocurriendo situaciones y ahí sí creo que hay que ahondar con estudios más precisos. Hace falta también un estudio multidisciplinario y por eso en el proyecto estamos bregando un poco para eso, porque faltan gente que haga hipnosis, psicólogos, bueno, todo un armado que la ciencia nos pide, digamos, una presentación acorde a lo que tiene que ser. Por eso decimos que el esfuerzo colectivo es lo mejor, porque ya que no tenemos del lado argentino la parte oficial que necesitaríamos, por lo menos, contar con este trabajo mancomunado, ¿no? Pero estamos recién ahora con esa estadística sacando conclusiones de un montón de cosas. Te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el testigo, pero, por ejemplo, sobre los colores vistos en los ovnis, el primer estudio prácticamente se está haciendo ahora sobre los 2.000 casos, un color, 2, 3 y 4, y los multicolores, que sería el quinto. ¿Cuáles son? Y ahí yo tengo que estar analizando todos los parámetros. ¿Cuáles son los casos de efectos a testigos de parálisis, quemaduras, electromagnéticos en vehículos o cualquier medio de locomoción, donde se da el color el otro o el otro? Y ahí hay una sorpresa que estamos encontrando, por eso digo, tanto en los colores, efectos fisiológicos, en un montón de cosas falta ahondar. Estamos recién a tientas manejándonos, ¿no? Lamentablemente la gente de ciencias duras es un poco reacia a involucrarse en este tipo de investigación y es lo que haría falta, porque les doy un ejemplo. Se sabe que en algunas ocasiones un vehículo, el auto, es detenido por el OVNI, no necesariamente y no siempre. Entonces, sería fantástico poder someter un auto a un análisis en un banco de pruebas, un campo electromagnético, poder medir qué intensidad de campo electromagnético es necesario para hacer interrumpir el flujo de corriente eléctrica, que es lo que causa que el auto se detenga. Pero para eso hace falta ingenieros en electrónica, hacen falta físicos, hace falta infraestructura. Ojalá tuviéramos los 20 palos verdes que tienen, porque se podría contratar a gente de múltiples disciplinas. Esto, por supuesto, tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber médicos, tiene que haber psicólogos, tiene que haber filósofos, tiene múltiples aristas esto. Simplemente estamos observando. La naturaleza del fenómeno, como se dijo, no se sabe. Si son de este planeta, de otro tiempo, de otra galaxia, no se sabe absolutamente nada. Y de vuelta, sería fantástico que gente de ciencias duras se involucre, que pierdan el miedo al ridículo y que, bueno, como hizo Mac ahí en Estados Unidos, que fue muy criticado inclusive por la comunidad científica, pero hace falta gente valiente para que se pueda realmente investigar el fenómeno.
Sí, y también, aunque no den, hay científicos que colaboran pidiendo expresamente no figurar en ningún lado. Pero para nosotros es muy valioso también eso, ¿no? Porque podemos justamente tener una opinión de gente que de repente por una cuestión que sabemos que en ciencia también hay, ciertos niveles donde no se puede hablar de determinados temas. El doctor Heineck comentaba una anécdota donde él decía que, por ejemplo, a un ingeniero nuclear sería muy difícil hacerle una consulta de medicina y que el hombre se atreva a decir públicamente, no, sobre medicina sé esto, esto, esto. Pero sobre el tema OVNI, todos, negadores, fanáticos, todos opinan como si fueran expertos. En realidad no es que haya expertos, lo que hay es más información que algunos hemos recolectado y hay gente que ustedes lamentablemente en internet van a encontrar mucha gente que está difundiendo, como vimos esas fotos reiteradamente, material falso. Lamentablemente internet, el 90% de lo que se puede ver está todo tergiversado. Y si no, nos llega todo a través de una serie como History, donde hay casos parciales a nivel mundial. De repente acá tenemos casos en Argentina espectaculares que algún día sería fantástico también poder difundir, ¿no? Hola, gracias. Buenas noches. Acá en Rancul tuvimos, y debe haber gente de mi edad, 72 años, que tuvimos un acontecimiento, una experiencia muy rara acá cerca, en una quinta de la familia Perotti y la familia Girotti, donde una mañana apareció un círculo con todo la gramilla, el pasto todo quemado, de un ancho de 20 centímetros y como 3 o 4 patas de un aparato que teóricamente se había posado, había quemado el suelo y se había retirado. No lo veo a Lucho Usey, que es un poco historiador acá en el pueblo, pero alguno de mi edad acá quizás pueda recordarse ese acontecimiento. Yo también lo vi. Ah, ¿lo viste? Claro. Semicírculos incompletos y bueno, cuando mi padre se acercó a la comisaría local, en principio dijeron que era obra de perros, cuando subidos del techo de un vehículo de algo más alto se observaba que era algo geométrico, un dibujo geométrico. Nunca supimos qué fue lo que aplastó de esa manera fría. Y también en la década del 60, 60 y pico, íbamos viajando con un hermano mío fallecido hoy, y entre la ruta 188 dirigiéndonos hacia el sur, hacia Parera, íbamos en un Ford Falcon, y de pronto aparece un efecto lumínico que nos va siguiendo, sin agredirnos en nada, pero de pronto, antes de retirarse, se nos cortó la luz y se nos paró el motor del auto, que es lo de que hablaban ustedes del campo electromagnético. Nos quedamos bastante con un cagazo grande, ahí como 10 minutos, porque aparte casi chocábamos porque no vimos nada, nos cortó la luz, todo era tipo 11 de la noche. Y bueno, a los 10 minutos, a los 5 minutos que se nos pasó el susto, le dimos arranque y seguimos lo más bien. Por supuesto, esas cosas no las contábamos o se las contábamos a algún amigo. Lo otro sí, fue probado porque esa mañana fue mucha gente a la quinta de ahí de la familia Perotti. Fuimos a ver ese efecto quemado, que bueno, nadie supo decir si era por calor, por algo químico o por qué razón, pero sin duda era un objeto extraterrestre, digámoslo así vulgarmente. De color marrón, pero no había al pie de las malezas, no había ningún tipo de cenizas ni nada. No, porque hay distintos tipos hay deshidratamiento, a veces hay pasto intensificado, calcinamiento, pero los casos que ha comentado, el caso que comentó usted de la familia esta Perotti, ¿era? Sí. Nosotros lo tenemos dentro de los 2000,
de estos que estuvimos pasando. Y también hay un caso en una quinta muy cercana al pueblo, Sí. que en 2 oportunidades ha sido vaciado el tanque Bueno, australiano y no exacto. conocen, no había ninguna rajadura, ninguna rotura. Los perros ladraron esa noche. Había una persona sola en la casa que no se animó a salir, así que no pudo dar testimonio visual. Y bueno, lo mantiene también en reserva por esta cuestión de... Claro. Este es el punto clave que sería importante concientizar, que toda esa información es crucial llegar al momento más inmediato del hecho y poder hacer la recopilación y el trabajo de recolección estadística lo más rápido posible. Sí, el problema, por ejemplo, es el caso de Jacinto Arauz. Hubo una mujer, Irma Rick, que tuvo un episodio en el 2002, en plena oleada de casos de Argentina, mutilaciones de ganado, vaciamiento de pozo australiano, y nosotros registramos también mayor cantidad de casos de entidades históricas argentinas, 33 casos, 800 animales complicados. Bueno, en ese interín Irma Rick tuvo la experiencia en Jacinto Arauz de un objeto y una figura que vio, efectos animales en el lugar y todo. Volvió a tener una experiencia hace 2 años. La diferencia entre el enfoque de la prensa en un momento y en otro es impactante. Ahora le hacen la entrevista a Irma Rick, hace 2 años. Está bien, fue un medio complicado que generalmente no toma muy en serio este tema, pero fue lamentable, no solo por la parte de la investigación que hizo, la encuesta, perdón, que hace el periodista. En el propio ambiente ufológico empezaron algunos grupos y personas que incluso uno conoce hace muchos años, aunque ya no tengo contacto, hasta burlarse, porque la señora, si era gorda, si la podían haber llevado, si no, la persona tuvo una experiencia muy traumática y lamentablemente hasta hoy no tuvo el apoyo que necesitaría. Entonces, nosotros creemos que por eso hay un gran temor a veces en la población ahora, más que antes, más que en la década del 60-70, a dar a conocer un episodio, porque se puede jugar la reputación personal también en el lugar donde vive, las burlas y un montón de cosas. Por eso la idea es concientizar con algo distinto. Acá estamos viendo a Ariel Sánchez, que una comisión oficial que está trabajando ininterrumpidamente desde el año 79, que es un ejemplo para el mundo, y lo tenemos acá y tenemos estrecho contacto con él, y bueno, y la posibilidad ahora del lugar instalado a través de Manuel aquí en Rancul. Yo creo que son pasos que quizás hoy no estamos viendo la trascendencia, o se la vamos a dar dentro de un corto tiempo, ojalá un corto tiempo, ¿no? Bueno, quería contestar eso. ¿Ustedes tienen registrado el caso de abducción de Winifreda? Sí, por supuesto, el caso de Planner. Que fue Sí. Eso fue en agosto del 83. Fue también ridiculizado después. Él tuvo otra experiencia después. Nosotros tenemos también el dato por vía indirecta, porque él no la quiso comentar. Bueno, pero el caso de él también fue muy... Ahí sí puede haber una analogía con Carlos. Y son 2 casos a investigar, a hacer un estudio analógico de los 2 testigos. Ahora sería muy largo enumerar por qué, pero Planner era un testigo ejemplar. Y su testimonio no varió en ningún momento a través del tiempo, ¿no? ¿Ese fenómeno que se vaciaban los tanques australianos se dio en alguna otra parte del mundo o fue algo Sí. muy pampeano? No, en el mundo se ha dado, A ver, son asociaciones indirectas porque nadie vio exactamente, sí se han visto casos de objetos sobre agua como aspirando agua, no en un pozo australiano, en otros lugares. En Argentina tenemos 160 episodios más o menos de objetos sobre ríos y aguas, en 70 años, ¿no? Pero sí se han visto en arroyos. Los testigos describen que el agua subía al objeto, de alguna manera,
Y eso se ha dado en todo el mundo. Pero en los casos que hemos tenido en el 2002, por ejemplo acá, que fueron miles de litros de agua en pozos totalmente sanos, es una cuestión de asociación. Aparecían luces previas o a posteriores del vaciamiento del pozo, del efecto de los animales o de casos electromagnéticos, ¿no? No sé, ¿vos querías decir algo? Yo lo único que quería decir es que también contamos con instrumentos de medición de radiación. Tenemos contadores Geiger. Lo que pasa es que eso hay que ir al lugar y medir. Entonces es importante también que si hay un caso, que nos avisen y bueno, nosotros venimos y hacemos la medición tanto de radiación o de campo electromagnético. Tenemos 2 equipos portátiles, un contador Geiger y otro medidor de campo electromagnético para llevarlo al lugar donde sea necesario. No sé si Ariel querías acotar algo en Uruguay. Bueno, si no, vamos cerrando. Sí, si alguna... Sí, si no, vamos cerrando, si no hay más. ¿Alguna pregunta? ¿Querés acotar algo? Bueno, primero que nada quería agradecerle a Manuel Vetrone por su hospitalidad, él y su familia como nos han atendido aquí, y bueno, y también por la posibilidad de poder establecer una primera estación de relevamiento de efectos o fenómenos aeroespaciales que podamos tener acá en Rancul. Y bueno, de esa manera comenzar todo esto que hemos hablado acerca de ir a futuro prosperando con otras estaciones fijas o móviles que podamos establecer en los 2 países, ¿no? La idea en Uruguay en el momento es establecer una estación móvil, un equipo que va a ir en un tráiler o en una casa rodante montado. Inclusive nosotros estamos contando con la posibilidad de introducir un radar para poder acompañar las cámaras y otros digamos, sistemas que tenemos de detección, radares ionosféricos, y bueno, eso es un poquito de lo que queremos hacer en Uruguay. Estamos un poquito demorados porque todo tiene su presupuesto. Esto es un trabajo que estamos haciendo conjunto, como lo dijo hoy Carlos, es privado. Aquí la Fuerza Aérea no interviene, sino que intervenimos algunos integrantes de la Comisión Oficial de la Fuerza Aérea de investigación de este tema, y estamos a través de un centro regional que fue creado en el 2001, impulsando la investigación regional, ya que el fenómeno no le pertenece a ningún país, sino que se da en todo el mundo. Entonces, en 2001 formamos un grupo llamado Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres, la sigla CRIFAT, que la deben haber visto en la presentación, el cual agrupa investigadores de distintos países, tanto de Argentina como de Chile, de Brasil, de Uruguay, y a posteriori esperamos que se vayan sumando de otros países. La idea es regionalizar la investigación bajo una misma metodología de trabajo, un mismo sistema de evaluación que estamos ajustando con Carlos Ferguson, y utilizar los bancos de datos que cada país posee, como lo decía Carlos también, en materia de casos no convencionales, como los denominamos en Uruguay, con altos niveles de extrañeza, y de esa manera ir conformando un banco regional que nos permita no solo hacer el trabajo de mesa, el trabajo que se hace en grupo, sino también acompañar el trabajo de campo, que es el que estamos desarrollando y queremos desarrollar con este proyecto OVNI Cruz del Sur. Así que bueno, esa es la idea general, y estamos invitando a mucha gente, científicos técnicos de ambos países, para colaborar. Ya tenemos varios que trabajaban para la CRIDOVNI en la Fuerza Aérea, que también se unen a este proyecto, y vamos de a poquito digamos, incorporando nuevas personas. Es importante, como decía Carlos también, el apoyo de los testigos. Sin los testigos no tenemos material para poder investigar, ¿verdad? Por eso siempre pedimos a la gente la colaboración. En Uruguay, al igual que lo hacen acá investigadores como Carlos, se mantiene siempre el anonimato de esos testigos. No damos ni nombres, ni direcciones, ni teléfonos de nadie. Inclusive cuando nos presiona a veces un poco la prensa también, porque quieren ir al lugar a entrevistar a la gente, pero tratamos siempre no damos ningún dato a la prensa ni a nadie, porque no queremos atosigar a los testigos. Eso empobrece la investigación y nos contamina la investigación.
Por eso el sistema de trabajo que vamos a realizar acá es similar a lo que venimos desarrollando hace más de 30, 35 años de trabajo, con un mismo sistema y, como les decía, hay una misma evaluación para estos casos, ¿no? Bueno, no tengo más nada que decir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Y después, bueno, los teléfonos nuestros, ante cualquier cosa, no sé si podemos dejárselos a los interesados. Quería hacer una acotación. Sí, quería hacer una acotación breve de los consultores que tenemos hoy, además de los que ustedes vieron en imágenes. Tenemos a Adriana Ferreira, que es la viuda de Fabio Serpa, que está viviendo en Tandil, que también ha ofrecido toda su colaboración. Tenemos a Pablo Mastot, que es un gran investigador junto a un grupo de personas en Corrientes. Tenemos a, no me quiero olvidar de ninguno, pero a Juan Riccieri en Mar del Plata, que también ha colaborado con todo esto. Tenemos a Marcela Comerio en Azul, que nos ha dado siempre mucha colaboración y con los casos que ocurren en la zona de Azul, ahí en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y vamos sumando cada vez más personas. Un mensaje también importante es que un caso requiere pasar por más de 30 análisis. Entonces, eso cuando un caso ocurre un día lunes, a veces los requerimientos de la prensa son que el día martes o el miércoles tenemos que tener resuelta la situación. Y de repente necesitamos días, meses o años. En el caso de este hombre, de Carlos, 31 años después, imagínense, él viene a una charla como vienen ustedes, pidió charlar a la salida, pidió hacerse los estudios y a veces un caso no le cierra después de tantos años a la gente y lo lleva de por vida esa experiencia. Así que bueno, los tiempos se manejan distinto a veces a la inmediatez de los medios, que también hay, por suerte, algunos medios buenos que colaboran seriamente en el tema, ¿no? Son los menos, pero hay. Y los otros van en la vorágine de la noticia hoy, todo tiene que ser corriendo, y bueno, y por eso vemos en internet que la idea es, aparecen imágenes de imágenes que no nos transmiten nada, también, ¿no? Porque las imágenes también nos transmiten, pero tiene que haber también detrás de eso otra cosa. Entonces, y por supuesto la mayoría falsas. Entonces en Uruguay también ha pasado. Sí, es un tema que se da en todo el mundo. Yo siempre comento que el tema OVNI se presta para vender películas, para el cine, digamos, en general, videos, en fin, merchandising de todo tipo. Y bueno, y el periodismo lo explota también, y bueno, todos a su manera lo explotan. Por supuesto que no todos son negativos, ¿no? Mucha gente colabora, periodistas que son colaboradores nuestros, en fin. Pero es un tema que se presta por un poquito como para fantasear y que se desvirtúe un poco a veces los casos, y eso entorpece la tarea del investigador. Pero tenemos que seguir adelante y siempre por eso pedimos la colaboración de la gente. Yo quería comentar que un caso que hace pocas semanas me llegó de una señora de 93 años aproximadamente, que tuvo una experiencia del avistamiento de un ovni posado en una ruta del interior del Uruguay, en el departamento de Durazno, que fue en el año 59. Y yo le digo, señora, yo le voy a tomar todo lo que usted me diga del relato, pero yo nací en el 59, le digo, y tanto tiempo atrás ya es muy difícil que yo le pueda dar una respuesta, porque después que me dio toda la información, entré a buscar información de esa época, eran las famosas inundaciones del 59, que en Uruguay se inundó medio país, y fue imposible encontrar información de esa época porque había transcurrido mucho tiempo. Entonces siempre, como decía Carlos recién, lo que necesitamos es que la gente acuda a los investigadores, digamos, informen de lo que ha sucedido y que no dejen pasar tanto tiempo, ¿no? Porque después a veces nos vienen a pedir una respuesta a eso que vivieron y es imposible porque los datos se van extinguiendo, la información se va extinguiendo, la gente de repente agrega cosas o se olvida de lo vivido. Entonces es muy difícil para nosotros dar una respuesta después de tanto tiempo. Era un poco eso lo que quería transmitir. Muchas gracias. Bueno, y agradecerle a Manuel, por supuesto, en
mi nombre, eternamente agradecido de haberte conocido y de habernos traído acá a Rancul y toda tu colaboración, que sería imposible lo del proyecto aquí en Rancul sin tu colaboración. Así que, la verdad, a vos, a tu familia, por supuesto, a la señora que está allá atrás, y a toda tu familia. Bueno, vamos a ir cerrando y yo les quería comentar de que lamentablemente yo envié un correo electrónico a la empresa argentina de navegación aérea, que es la responsable de la radarización, porque acá en Santa Rosa hay un radar de control de tránsito aéreo y la idea era tener una reunión para poder compartir información en caso de que hubiera algún eco en la zona. Nunca me respondieron el correo, pero bueno, cosas que pasan. Acá están los libros de Carlos, por si alguno quiere verlos, están a la venta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y para el streaming lo digo, estuvimos conversando con Carlos Ferguson, investigador del fenómeno OVNI, y con el coronel retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Ariel Sánchez Ríos. Perdón, ay Dios. Viste, me quedé con lo de ANEA y ahí saben. Bueno, muchísimas gracias.
esta charla aquí en Rancul. Estamos viendo en imagen y también cerrando el streaming. Estamos en vivo para todo el mundo con todo lo que ha pasado en la noche de hoy aquí en instalaciones de Jorge Ñori de Rancul. Manuel, bienvenido a nuestro sistema allí de medios, a nuestro streaming también. Un poco lo hablaba contigo en el día de ayer, ¿no? Esta posibilidad de llevarla a todo el mundo, esta hermosa charla que acabamos de escuchar aquí de la mano de Carlos y de gente especialista en el tema, entre ellos también vos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Está saliendo bien ahí? Perfectamente. Perfecto. En el streaming también tenemos gente por ahí, seguramente conocidos de ustedes, que han dejado algunos saludos, así que ya te vamos a ir también hablando en la nota de la gente que ha dejado saludos y les ha enviado felicitaciones por todo esto, como por ejemplo Marcela Comerio, debe ser alguna conocida. Saludos al equipo desde Azul, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Marcela. También, bueno, Adriana Ferreira, Ayelén Salvador y otra gente también que ha dejado por allí mensajes, decíamos, en este streaming. Bueno, tus primeras impresiones, Manuel, de todo esto que ha pasado aquí en esta tarde, noche de Rancul. Bueno, muy interesante la convocatoria, yo creo que es un tema que interesa mucho. Es una zona, Rancul, Parera, donde ha habido casos interesantes, así que bueno, eso explica la convocatoria y la afluencia de público. Así que bueno, estamos muy contentos, pues este es el puntapié inicial del proyecto OVNI Cruz del Sur. Exactamente, además también nos dio una impresión que algunos testimonios se hubieron en esta noche aquí, gente que contó por primera vez algunas cuestiones. Por ahí recuerdo el testimonio de Carlos Aymar, Carlitos, sí, para aquellos que lo conocemos aquí. Cuando iba con el Falcon. Claro. Sí. Así que bueno, creo que son historias que se pueden sumar a todo el trabajo ya de Carlos y de todo el equipo de ustedes. Sí, hay ¿no? muchos casos que la gente todavía no se anima a hablar, así que por eso la posibilidad de lo que expuso Ferguson de que se acerquen y que en forma totalmente anónima se podría llegar a investigar, siempre y cuando esa gente se anime a acercarse y entrar en contacto con los investigadores, que son Carlos y Ariel. Si tienen mi contacto, me llaman a mí directamente y yo los derivo automáticamente con ellos. De todas maneras vamos a recordar a la gente, lo decíamos ya en notas anteriores, parte digamos, en realidad esto va a ser el primer observatorio fijo aquí en Latinoamérica, va a estar en tu estancia, también una reconocida estancia en la zona como es el caso de La Mora. Allí van a haber equipamientos y es la primera estación fija decíamos, de Latinoamérica. De captación del fenómeno, sí, así es. Así que bueno, también por ahí hablabas vos en la charla y en tu locución que hay también, decías vos, equipos, ¿no? Para gente que ha tenido algún tipo de contacto, por lo menos en los últimos tiempos, o que lo puede llegar a tener. También hay equipos para medir algunas cuestiones. Contanos esa parte. Lo que hay para medir, tenemos equipos portátiles de medición de radioactividad, o sea, con un contador Geiger y un medidor de campo electromagnético. O sea, si sucediese ponerle un aterrizaje de una nave y con que quedara algún rastro, se puede ir y medir a ver si ha habido radiación electromagnética remanente o radiación nuclear, digamos, remanente. Eso se puede medir en el momento, digamos, yendo con los equipos portátiles. Y eso lo tenemos. Por eso es importante que si hay un caso, nos avisen lo antes posible para no dejar pasar tiempo, porque si no los rastros esos se van diluyendo, digamos. Bueno, realmente, ¿qué le decís en el final a toda esta gente que vino? Que fue bastante, en un momento llegamos a contar casi 60 personas. También recordemos está hoy la final de Copa Libertadores. Claro, sí. Hay mucha actividad, pero realmente un muy buen número, digo, que hemos registrado en el día de hoy aquí. Y bueno, todos creo que se han ido muy conformes con esta charla, que es un poco el comienzo de lo que puede llegar a pasar de aquí en más en Rancul, ¿no? Con esto que recién, insistimos, se está inaugurando en el día de hoy, ¿no? Así es, y hace 12 años estuvo Carlos Ferguson dando una charla acá, mira, pasó el tiempo, así que bueno, esperemos más adelante poder repetirlo con la incorporación de algún nuevo instrumento, y siempre es interesante estar charlando, acercarse con la gente, el contacto con la gente siempre es muy positivo. Y también lo importante de todo esto, que hemos podido registrar todo esto, hemos estado en vivo y estamos para todo el mundo en este momento. También esto va a estar en la página que vas a recordar ahora, tus redes, va a estar también subido toda esta charla completa, también en nuestras redes sociales, mucha gente ya la siguió. Esto, digo, es muy importante porque aquel que no pudo por alguna razón puede meterse en todo esto que presentó Carlos hoy, con testimonios, con fotos, con audios, realmente muy, pero muy interesante. Claro, la página es proyecto ovnicruzdelsur.com.
con una sola O, proyecto ovnicruzdelsur.com. Es una página que la estamos iniciando, está en construcción, pero ahí se va a volcar información, se va a volcar esta grabación y se va a ir volcando material periódicamente. Manuel, gracias entonces por atendernos, por haber confiado en nosotros, como te contábamos el otro día. Una vez más, te sentimos un nombre también de Radio del Norte. Tu programa estuvo por años allí, Consciente Colectivo, así que también ha sido un desafío para nosotros en el día de hoy. Salido todo, creo que 10 puntos. Así que nada, también un poco haciendo historia en este sentido a nivel medios de comunicación. Así que te agradecemos y también, bueno, por supuesto agradecemos a toda esta gente que ha llegado con vos, gente de Uruguay, por ejemplo, Ariel y tengo entendido su esposa, ¿no? Ariel Sánchez Ríos, el coronel Ariel Sánchez Ríos y su esposa, sí. Bueno, también para ellos el saludo, hemos hablado con ellos, realmente gente muy amable. Y hay gente por aquí todavía, repetimos, si quieren charlar un rato Sí, con ustedes. parece que sí. Y bueno, Carlos trajo unos libros para vender, así que bueno, acá estamos. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Manuel Letrone entonces cerrando la transmisión también de nuestro streaming. Aquí en esta tarde-noche vamos a ir cerrando nosotros la transmisión aquí, una transmisión de 2 horas. En 2 horas estamos justamente con la transmisión, estamos llegando a las 2 horas. Vamos a ir cerrando todo esto, como lo decía allí Manuel. Por allí, en caso de Carlos, está con la gente charlando. No sé si tendrá algo para decir Carlos Ferguson, si no vamos cerrando, como contábamos, aquí la transmisión desde el Club Atlético Jorge Newbery de Rancul. Mi nombre es Eduardo Ariel Honorato, les agradezco el habernos escuchado, el habernos permitido hacer la compañía. También estuvimos con las cámaras de Nahuel Honorato en cámaras, en streaming. A todos, gracias. Vamos a reencontrarnos en cualquier momento entonces en nuestro canal de YouTube y también cuando cualquier información nos convoque. Nos vamos para reencontrarnos en cualquier momento. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta cualquier otro evento. Buenas tardes.